Donald Trump reafirmó este miércoles que los aranceles del 145% anunciados sobre las importaciones de China finalmente se van a reducir sustancialmente, generando, por supuesto, una reacción en los mercados del mundo. El secretario del Tesoro estadounidense además aseguró una previsible desescalada en la guerra comercial. Vamos a llegar a un acuerdo justo con China. Va a ser justo. Un acuerdo justo promete ahora Donald Trump con China. Horas antes había asegurado que los inéditos aranceles del 145% que anunció le impondría a ese país se reducirían drásticamente. Los mercados mundiales invirtieron el rumbo tras el cambio de tono del presidente estadounidense, tanto respecto de China como en sus declaraciones sobre el presidente de la Reserva Federal, a quien previamente había criticado. Las acciones se repuntaron, el dólar estadounidense se fortaleció y los precios del oro retrocedieron al mejorar la confianza de los inversores. En China, las autoridades aseguraron que están dispuestos a llegar a un acuerdo, aunque los aranceles del 125% desde Beijing a Washington seguirían vigentes. Si Estados Unidos quiere realmente resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación, debería dejar de amenazar y recurrir a la coerción y entablar relaciones con China sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio mutuo. El tiempo depende de China. Hemos sido estafados por todos los países del mundo prácticamente, amigos y enemigos, y no lo vamos a hacer más. El Fondo Monetario Internacional espera que la economía estadounidense crezca un 1,8% este año, 0,9 puntos porcentuales menos que en su anterior estimación de enero. Trasladémonos ahora hasta Estados Unidos para hablar de una de las últimas polémicas que involucran a la administración de Donald Trump y que tiene que ver con un anuncio televisivo que fue promovido por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos contra la inmigración ilegal y que ha sido incluso transmitido en la televisión mexicana en horario de máxima audiencia, en un anuncio que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como discriminatorio. Queremos conversar sobre este tema junto a Isidora Puga, ella es académica de la Facultad de Historia de la Universidad de los Andes, que ya está en contacto con nosotros. Isidora, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias, muchas gracias. Isidora, corrígeme si me equivoco, pero yo al menos no tengo aquí registros de un gobierno que pague para que anuncios de su administración sean transmitidos en la televisión de otro país. ¿Qué nos dice esto de la forma con la que Donald Trump está aplicando ahora su política contra la inmigración y cuán lejos crees que podría seguir llegando? Bueno, la publicidad y la propaganda llega de distintas formas a los distintos países. Pero esto es una medida y una medida de propaganda oficial que llega a las televisiones mexicanas con una intención muy clara. Y esto nos muestra también cómo es Trump y cómo es su política de que quiere proteger a Estados Unidos, porque él plantea que esta inmigración, que la hace como un símil a la delincuencia, o sea, convierte la migración en un delincuente porque lo atribuye a que es un sinónimo de drogas, de tráfico humano y de criminales, tal como sale en su propia, en estas escenas de campaña. Entonces, es un ejemplo de su propio estilo de gobierno, que ha sido bastante frontal y confrontacional en cuanto a sus propias medidas, y de nuevo con la búsqueda de tener también más apoyo de su propio pueblo, de los propios estadounidenses, pero que inevitablemente incomoda a la comunidad latina. Y eso va a marcar también la reacción. Claro, de hecho, parte de la audiencia que puso ahí reclamos en los canales formales habilitados en México porque consideraban que esos anuncios eran altamente discriminatorios y que fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. Ahora, también, claro, tú hablabas acá del estilo de Donald Trump, de su retórica, que es algo que
conocemos prácticamente desde su primera campaña presidencial, ¿no? Lo que tú decías de equiparar a los migrantes, sobre todo los migrantes mexicanos, con delincuentes. Pero, ¿qué consecuencias puede traer esto para Estados Unidos? Te lo pregunto porque recientemente también hemos conocido algunas cifras que dan cuenta que el interés por viajar a Estados Unidos, por ejemplo, está ahora disminuyendo y ha habido casos de turistas. Ni siquiera estamos hablando aquí de inmigrantes indocumentados, sino que turistas alemanes, por ejemplo, de otros países de Europa, que han llegado a Estados Unidos y que han revisado sus redes sociales y que los han deportado por ejemplo, hacer publicaciones contra Donald Trump en sus redes sociales. Exactamente. A ver, aquí no podemos olvidar que Donald Trump fue votado por una mayoría de estadounidenses. Por tanto, representa sus ideas a esa mayoría. ¿Y qué es lo que representan esas ideas? Es que quieren defender al estadounidense común y corriente. Y ese estadounidense común y corriente se ha visto amenazado, o al menos se siente interpretado por las palabras de Trump, de que el inmigrante es una amenaza. Es una amenaza para su trabajo, para su estabilidad, para su seguridad. Y de todas maneras, a pesar de ello, hay una parte importante de la población estadounidense, casi un 30%, que es latina, que este tipo de publicidad le va a incomodar claramente. Pero también esa inmigración, ese latino, ese grupo latino que existe, que ha llegado desde la década del 50, 60 o incluso antes a Estados Unidos, también queda como entre medio de dos posturas. Ellos se sienten ya estadounidenses, pero también tienen un nexo muy particular con el mexicano, aún tienen una raíz cultural en común, pero quedan entre medio y quedan un poco confundidos por esta nueva inmigración que quieren tal vez ordenar, porque al final lo que él plantea es ordenar la inmigración, porque le dice en esa campaña, dice, vengan, pero vengan legalmente, no vengan ilegalmente. Entonces, puede ser también que puede ser una campaña que puede sonar muy desafortunada para dentro de la comunidad latina, pero que también haya un porcentaje importante de estadounidenses que estén de acuerdo, de ser tan frontales, porque ahora se está poniendo a Estados Unidos primero. Que es lo que ha sido la campaña con la que ganó el primer y el segundo gobierno Donald Trump. Claro, y que es el discurso con el que él se ha referido sobre todo a su base, a su apoyo más duro con el que todavía sigue contando. Ahora también, no solo tomando en cuenta este tema, sino que también la guerra comercial, la imposición de aranceles a varios países, entre ellos a México. ¿Cómo evalúas, Isidora, la forma con la que ha respondido la presidenta Claudia Sheinbaum? Porque si uno lo compara, por ejemplo, con la postura que adoptó en su momento Justin Trudeau, que era más confrontacional, ella ha tenido un estilo tal vez más pragmático. Incluso Donald Trump ha dicho que le gusta conversar con ella y al parecer ha dado resultados, porque ya ha aplazado la aplicación de aranceles. No sabemos también cómo va a seguir avanzando los diálogos en materia de migración en este caso, pero ¿qué evaluación haces tú de la forma con la que ella se ha manejado aquí las conversaciones con esta segunda administración de Donald Trump? Ella ha sido más cauta, menos tal vez atrevida en tomar decisiones. Tal vez su predecesor habría sido así, tal vez más rotundo en tomar decisiones en cuanto a la reacción frente a Trump. Ella ha sido tal vez más preocupada de las repercusiones de todo ello y ha ido más lento, lo que le ha permitido también que Trump haya reaccionado de una forma también más respetuosa a esta posibilidad. Sí. Sí, claro, eso llama la atención, porque lidiar con Donald Trump no es fácil. Seguramente aquí hay algún estudio detrás de su personalidad. Isidora, ¿sí me escuchas? Ahí, sí, que te habías quedado congelada en un momento. No sé si habías agregado algo más.
Bueno, que finalmente la presidenta de México, tomó una decisión más cauta que le ha permitido también que Trump haya reaccionado mejor a las posibilidades de lo que podría haber hecho en cuanto a los aranceles. Porque además no podemos olvidar que la frontera entre Estados Unidos y México es una frontera de constante traspaso de mercancías y de personas que permiten también vender productos mexicanos en Estados Unidos, pero también estadounidenses en México. Entonces es muy riesgoso también perder ese mercado, que es mucho más fácil porque el traslado de esa mercancía es más corto. O sea, también la misma medida de la presidenta mexicana ha hecho como frenar el ímpetu de Donald Trump. Y eso le ha permitido también reevaluar sus propios tratados sin que se frenen esos tratados de por sí. Sí, sin duda ahí es un estilo al que va a haber que poner atención en estos tiempos inciertos que estamos viviendo a partir de ahora. Isidora, muchas gracias por esta conversación. Que tengas una muy buena jornada. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao, igualmente. que estés bien. Chao.